Buenos días, licenciado Fabián. Hoy le voy a explicar sobre el tema que yo escogí, que son los derechos y obligaciones del trabajador en el Ecuador. Primeramente, para este tema toca saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la integridad de los seres humanos. Estos derechos rigen de manera en que los individuos se relacionan en la sociedad y entre sí mismos, al igual que las relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas de los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impida hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos. Deben respetar los derechos de los demás, y así como tienen derechos, tienen obligaciones que tienen que cumplirlas para que nadie les moleste. Y esto da a conocer que ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Los derechos del trabajador en el Ecuador. Esto es muy primordial, que toda persona que tenga un empleo, y no solo en esta nación, sino a nivel mundial, conozca cada uno de sus deberes y obligaciones que son establecidos por el Ministerio del Trabajo. En sí, los derechos del trabajador en el Ecuador, también conocido como derecho laboral, se define como un conjunto de normas jurídicas que son establecidas entre los empleadores y trabajadores. Y en dichas normas se constituyen mandatos de orden público y legal. Ellos se basan principalmente en brindarles seguridad a todas aquellas personas que laboran un pleno desarrollo y una integración en la sociedad. Es importante destacar que los derechos del trabajador existen en el mundo desde hace mucho tiempo, desde que el hombre comenzó a trabajar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Desde hace muchos años, las diversas culturas adoptaron algunas normas y las mismas las establecieron en el esclavismo como medio de dominación. Los primeros rasgos que se observaron sobre los derechos del trabajador fue en la antigua Roma, ya que era la época donde los empleadores comenzaron a cumplir ciertas obligaciones con respecto a todos, a su manera de vivir, a los alimentos que ellos recogían o adquirían con el dinero que les daban. Y todas estas detenciones les juraban fidelidad eterna a sus jefes. Entonces, las fuentes de derecho se caracterizaron por todas las normas y resoluciones en donde están basadas todos los deberes y obligaciones que forman parte del derecho laboral, y por ende lo rigen esas principales fuentes que son: la Constitución está constituida por todos los derechos civiles, y dentro de ellos se reflejan los del trabajo. Otros son los tratados internacionales. Se caracterizan por ser convenios entre países y organizados cuya finalidad es poder regular de manera conjunta la normativa laboral. Otras son las leyes. Son todas las disposiciones legales por medio de las cuales se regulan las condiciones y las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. Otros son los decretos. Son todas las normativas que deben cumplir los ciudadanos, bien sea empleador o trabajador. Los derechos del trabajador en el Ecuador son los siguientes. Desde el primer momento en que la persona comienza a trabajar, debe contar con una afiliación a la seguridad social obligatoriamente. 2. Todo trabajador está en el derecho de recibir un salario mínimo básico en función a la tabla sectorial establecida respectivamente. Si este sueldo mínimo debe ser una cantidad de $400 al mes. Otra es que el trabajador que cumpla con las horas en su espacio laboral está en el derecho de que él pague sus horas extras y suplementarias. Cabe aclarar que esto solo es en el caso que se cumplan jornadas laborales fuera del horario de trabajo. Otra, el trabajador debe obtener de manera exacta los 13º y 4º en las fechas correspondientes y establecidas. El trabajador está en todo su derecho de poder recibir todos los fondos de reserva desde el momento que cumple su segundo año en el lugar que está laborando.
Otra es que se debe percibir por parte del empleado una compensación de manera exacta por el salario digno. Otra también es cuando sea el momento necesario en el trabajador está en derecho de pedir una licencia de paternidad por el periodo establecido en la ley. Otra es que en el momento indicado los trabajadores están en todo su derecho de pedir una licencia de maternidad por el periodo justo tal como está establecido en la ley. Las mujeres tienen el derecho de obtener el subsidio por maternidad para la nueva madre. Podrá solicitar certificados, regalos y relacionados a cualquier fuente que éste se interactúe con el mismo trabajo. En la ley se establece que se debe recibir el respectivo pago mediante las utilidades en el tiempo establecido. Y por último, los trabajadores están en su total derecho de gozar de sus vacaciones en el tiempo correspondiente y las mismas deben ser totalmente remuneradas. Ahora pasaré con las obligaciones del empleador en el Ecuador. Una obligación es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo, para no tener problemas con personas de arriba, por así decirlo. Con frecuencia se utiliza el término en plural, pues lo habitual es cumplir más de una obligación por persona. Se puede hablar de obligaciones en contextos diversos, y en cada uno de ellos el concepto adquiere una matriz particular. Los empleadores están en la obligación de cumplir con lo siguiente: que al momento de contratar al trabajador se debe hacer por medio de un contrato de trabajo donde esté establecido previamente las normas y obligaciones que debe cumplir el mismo. El contrato de trabajo por el cual se contrata al empleado debe ser inscrito en el mismo Ministerio de Relaciones Laborales. Todos los trabajadores deben estar afiliados a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo, incluso si es por proceso de prueba en el cual el trabajador está atravesando. Otra es que los trabajadores deben recibir un trato adecuado, con una consideración y sus debidas pautas de respeto. No se le debe imprimir ningún maltrato de palabra o por otro motivo o por ser nuevo. Otra es un salario básico que los empleadores deben pagar a su empleado. Es por un mínimo de $400 al mes. El empleador está en el deber de asumir el porcentaje correspondiente al empleado por su misma seguridad social. Este porcentaje es de un 11,15% respectivamente. Si es el caso, se debe cancelar a tiempo y de manera correspondiente las horas extras y suplementarias que han sido trabajadas. Todos los empleadores tienen la obligación de pagar los 13º, 3º y 4º. Luego de que el empleador cumpla con 2 años laborando en el lugar del empleador, está en la obligación de velar que el empleado comience a pagar por los fondos de reserva. El empleador debe pagar un salario mínimo digno en comprensión al trabajo que realiza el empleado. Las utilidades deben ser pagadas a tiempo y correctamente si la empresa tiene sus respectivos beneficios. Cada uno de los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador están establecidas en el Código del Trabajo y en la Seguridad Social. Y esto es muy importante que todos sepamos, porque puede haber personas que no sean estudiadas o entren en un trabajo sin saber nada de los derechos y sus obligaciones, y por el mismo hecho de no saber los derechos, los jefes o los mismos compañeros con los que él trabaja le pueden violar sus derechos, o sea, no hacen nada y le tratan como un esclavo más de la sociedad. Y obviamente si él no sabe sus obligaciones, él va a hacer que el jefe lo castigue o le dé de baja y le expulse del trabajo por no saber las obligaciones que él tiene que hacer para que no tenga ningún problema con sus superiores. Esto es todo por mi tema y muchas gracias.